Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, The Next Prince, de series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Recuerdas esa enseñanza sobre el coraje? Un par de hermosos ojos ardían con lágrimas mientras clavaban un clavo en su piel, porque recordaba muy bien las enseñanzas de su padre sobre el coraje. Desde muy joven hasta que creció, Tatanai siempre le dijo que fuera una persona valiente. El padre había dicho que no hay mayor valor que el valor de aceptar la verdad. El otro dijo una vez que aceptar y comprender parece fácil, pero a veces es muy difícil explicárselo a alguien. Yo no quiero escucharlo. Es suficiente, papá. Canin en ese momento era solo un niño inocente. Solo escuchaba las enseñanzas y las dejaba pasar por sus oídos, pensando con arrogancia que era tan valiente como cualquiera. El nombre de ese guardia es Tatanai, y ese principito, Tatanai se negó a detenerse como se lo pidió. El hombre de mediana edad todavía estaba contando la historia obedientemente, contrariamente a la mirada en sus ojos que ahora eran inestables como antes. La figura paterna cerró los ojos como para ocultar su debilidad, pero no puedes evitar la realidad. Su nombre es Príncipe Canin. De hecho, Canin nunca esperó, nunca pensé que dolería tanto. Una silueta alta y digna camina a paso firme, reflexionando sobre la situación por la que acababa de pasar. Su momento no estuvo mal. Canin llegó justo a tiempo para el importante momento que Charan había planeado. El joven piensa en el dueño de la carita linda que muchas veces lo mira con resentimiento. Este chico tenía el linaje Atzahuatehuatín. Si tuviera que medir su ingenio y astucia del 0 al 100, daría 70. Se puede considerar que Tanay le enseñó a Canin lo suficientemente bien como para que se convirtiera en un príncipe de pleno derecho, pero la cuestión de la etiqueta debe ser muy inferida. El sigilo de moverse perfectamente es una habilidad de supervivencia interesante pero sin experiencia. Canin ni siquiera tuvo cuidado. Charan vio el reflejo de la otra persona en el azucarero de acero inoxidable que Tadanai había preparado para servirle el té. Cuanto más miraba su reflejo, más podía ver al joven. Deducir 20 puntos por negligencia. El mismo Tananai también estaba muy ocupado, tan preocupado por el hombre como para hacer un acuerdo, sin siquiera poder escuchar los pasos del intruso. Perdió por completo la efectividad de los guardias de alto rango. Charan detuvo sus pasos frente a la vieja iglesia, observó las luces y el paisaje de la ciudad construida principalmente de ladrillo naranja. Era una vista tan extraña. El joven suspiró mientras organizaba los próximos pasos en su cabeza, no queriendo perder el tiempo, teniendo que ser cruel y mezquino. Charan sabía que el menor caería en la trampa, por lo que no dudó en aprovechar ese momento para dejar escapar lo más importante. Todos ellos solo estaban haciendo los movimientos que él había planeado, incluso aparecer, mirarse a los ojos, discutir, hablar, todo para dejar a Canin en la duda. En el pasado no había pensado en interferir con la gentil persuasión que pedía Tanai. Como no quería cruzar la línea, siendo considerado respetuoso con sus mayores, no dijo mucho. Pero hoy Tatanai dejó claro que quería retrasar el tiempo. Charan, por lo tanto, necesitaba acelerar la reacción para poner fin a esa prolongada historia. Puede sonar como una actitud un poco cruel hacia él, guardián de la cigarra, pero pensó que esta era la mejor solución para el tiempo restante. Charan regresó a la casa de Tananai nuevamente por la mañana.